Ahora analizaremos los signos de las razones trigonométricas en cada cuadrante. Primero dibujamos nuestro diagrama cartesiano. Vayamos a analizar cuáles son los signos de cada razón trigonométrica de un ángulo en posición normal en el primer cuadrante. Entonces ubicamos al ángulo en posición normal en el primer cuadrante. Su vértice, que debe coincidir siempre con el origen de coordenadas. Su lado inicial, que debe estar siempre ubicado en el eje X positivo. Ubicamos un ángulo cualquiera en el primer cuadrante. Trazamos su lado final o lado terminal. Ahora sí ubicamos la abscisa. Este es el ángulo en posición normal, le vamos a llamar θ. Ubicamos la abscisa. La abscisa siempre se ubica en el eje X. Y luego ubicamos la ordenada. Trazamos para ubicar el punto de coordenada, que debe estar siempre ubicado en el lado terminal o lado final del ángulo en posición normal. Entonces ya tenemos el punto. Y tenemos ahora el radio vector, vendría a ser la distancia que hay desde el origen de coordenadas hacia un punto cualquiera del plano cartesiano, en este caso P. Entonces ya tenemos la abscisa y ya tenemos la ordenada del punto que se ubica en el lado final. Y también tenemos el radio vector. Y como nos damos cuenta, estos tres valores son positivos, así que la forma como se relacionen van a originar, razones trigonométricas positivas. Es decir, en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas, debido a que la abscisa, la ordenada y el radio vector son positivos. Veamos ahora en el segundo cuadrante. Trazamos un ángulo en posición normal que está ubicado en el segundo cuadrante. Aquí lo tenemos. Le vamos a llamar también θ. Ubicamos entonces la abscisa. La abscisa va a estar ubicado en este caso ahora en el semieje X negativo. Y ubicamos la ordenada, que está ubicado en el semieje Y positivo. Trazamos para ubicar la coordenada o el punto, al cual le vamos a llamar P. Entonces, el radio vendría a ser la distancia que hay desde el origen de coordenadas hasta este punto que está ubicado en el segundo cuadrante sobre el lado terminal o lado final del ángulo en posición normal. Tenemos entonces la abscisa, esta es la abscisa que es negativa, tenemos la ordenada que es positiva y tenemos el radio vector que es positivo. Nos damos cuenta que la ordenada y el radio vector son positivos. Entonces, ¿qué razones trigonométricas relacionan la ordenada con el radio vector? Y si mejor planteamos la pregunta con su equivalente, ¿qué razones trigonométricas relacionan el cateto opuesto? No olviden que la ordenada podemos relacionarlo con el cateto opuesto y el radio vector con la hipotenusa. Entonces preguntamos nuevamente, ¿qué razones trigonométricas relacionan el cateto opuesto con la hipotenusa? Fácil la respuesta, ¿verdad? Sería el seno y la cosecante. Así es, el seno con la cosecante. Porque el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, estas razones trigonométricas van a relacionar a la ordenada con el radio vector, que son positivos. Eso significa que sus razones van a ser positivas. No hay otras razones trigonométricas. Las otras van a ser negativas, ya que se van a relacionar con el cateto adyacente. Entonces, el cateto adyacente relacionado con cualquiera de estos valores va a originar una cantidad negativa. Conclusión, solo el seno y la cosecante son positivas en el segundo cuadrante. Ahora vamos a ubicar un ángulo en posición normal, pero en el tercer cuadrante. Ahí lo tenemos, trazamos su lado final o lado terminal y le llamamos también θ a este ángulo en posición normal que pertenece al tercer cuadrante, ya que su lado final está ubicado en dicho cuadrante. Entonces aquí también ubicamos la abscisa, que va a estar ubicado en el eje X negativo. Aquí está. Y la ordenada también se va a ubicar en el eje Y negativo. Entonces ubicamos las coordenadas. Aquí lo tenemos. Le vamos a llamar punto P. Punto P. Siempre que tenga la oportunidad voy a tratar de reforzar. El punto debe estar siempre ubicado sobre
el lado terminal. Y bueno, el radiovector, si ya sabemos que es la distancia que hay desde el origen de coordenadas hasta este punto P. Entonces este tramo es el radiovector. Bien, ya tenemos entonces la abscisa, que es negativa. Tenemos la ordenada también, que es negativa. Y tenemos el radio vector, que es positivo siempre. No se olviden que el radio vector siempre es positivo. Entonces, las razones trigonométricas que me van a relacionar cantidades del mismo signo, en este caso los números, los valores que tienen el mismo signo serían la abscisa y la ordenada. Ambos son negativos. Entonces las razones trigonométricas que me relacionan estas dos cantidades me van a originar razones positivas. ¿Cuáles serían las razones trigonométricas que me relacionen a la abscisa y a la ordenada? Ya que al dividirse ambos, negativo entre negativo va a ser positivo. Si planteamos de otra manera la pregunta, vinculándole a la abscisa con el cateto adyacente y a la ordenada con el cateto opuesto. Entonces, ¿qué razones trigonométricas relacionan al cateto adyacente con el cateto opuesto? Muy bien, son la tangente y la cotangente. Entonces, eso significa que son las únicas razones que van a ser aquí positivas. Las demás serían negativas. No olvidemos que la tangente y la cotangente relacionan a la abscisa con la ordenada. Y como ambos somos negativos, al dividirse van a dar siempre positivos. Muy bien, vamos ahora al cuarto cuadrante. Ubicamos un ángulo en posición normal del cuarto cuadrante. Trazamos su lado terminal o lado final, que es el lado móvil de los ángulos en posición normal. Ahora le designamos θ a este ángulo en posición normal que está ubicado en el cuarto cuadrante. Ubicamos la abscisa, que va a estar en el eje X positivo, y ubicamos a la ordenada, que va a estar en el eje Y negativo. Trazamos para ubicar el punto, la coordenada acá lo tenemos, siempre debe estar sobre el lado final o lado terminal del ángulo en posición normal. Bien, ya tenemos falta ahora ubicar el radiovector. El radiovector es la distancia del origen de coordenada hacia el punto, en este caso el punto P. Ya tenemos entonces la abscisa, que es positiva, ya tenemos la ordenada, que es negativa, y tenemos el radiovector, que siempre será positivo. Entonces las razones trigonométricas que relacionen la abscisa, que es positiva, con el radiovector, que es positivo, nos darán razones trigonométricas positivas. ¿Y cuáles son esas razones trigonométricas? Que relacionan la abscisa o cateto adyacente con el radiovector o hipotenusa. ¿Cuáles son? Muy bien, vienen a ser las razones trigonométricas secante y coseno. El coseno relaciona el cateto adyacente, que en este caso es la abscisa, con la hipotenusa, que en este caso es el radiovector. Y bueno, la secante también por ser recíproco. Entonces, podemos decir que el coseno y la secante, al relacionar cantidades positivas, es decir, cantidades del mismo signo, nos resulta pues un valor positivo. Entonces, concluimos que solo el coseno y la secante son positivos en el cuarto cuadrante. Muy bien, entonces ahora ya sabemos cuáles son los signos de las razones trigonométricas en cada uno de los cuadrantes. Repasamos entonces. En el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante, solo el seno y la cosecante son positivas. Las demás razones trigonométricas son negativas. En el tercer cuadrante, solo la tangente y la cotangente son positivas. El resto de razones trigonométricas en este cuadrante son negativas. Y por último, en el cuarto cuadrante, solo tenemos al coseno y la secante como positivos. Las demás razones trigonométricas son negativas. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias.